comento, en el último examen o en los últimos exámenes de San Marcos, están viniendo preguntas sobre historia de la ciencia. Han venido preguntas sobre la diferencia entre la ciencia antigua y la ciencia moderna, sobre las revoluciones científicas, eh, específicamente la revolución copernicana. Han preguntado por la revolución copernicana. ¿Ya? Han venido preguntas sobre la revolución copernicana. Han citado la obra de Revolutionibus de Copérnico. ¿Ok? Entonces, son varias las preguntas que han venido. O sea, no hablo de una pregunta. Son varias las preguntas que han venido sobre historia de la ciencia. Entonces, es por eso que hemos considerado conveniente también brindarle al alumno, ¿ya? Al menos un esquema, una especie de mirada panorámica de la historia de la ciencia, poniendo énfasis sobre todo en la revolución copernicana, ¿ok? En la astronomía o en la cosmología antigua y moderna, ¿ok? Bien, entonces, lo primero es lo siguiente. La historia de la ciencia es también objeto de estudio de la filosofía de la ciencia, también conocida como epistemología, ¿ok? Los epistemólogos también estudian la historia de la ciencia. Un ejemplo de aquel epistemólogo, ¿ya? De epistemólogos que estudian la historia de la ciencia es el caso de Thomas Kuhn. ¿Ok? Thomas Kuhn y su obra Estructura de las Revoluciones Científicas de 1962. Está en pantalla, tienes la imagen de la portada de su obra. Ese libro es un libro sobre historia de la ciencia. ¿Ok? Historia de la ciencia. ¿Ok? Entonces ahí encontramos información, datos, características de la ciencia, encontramos las revoluciones científicas que se han producido a lo largo de la historia. ¿Ok? Y principalmente la revolución copernicana, cómo ha cambiado nuestra imagen del universo, cómo cambia nuestra percepción de las cosas, nuestra mentalidad. Kuhn hace un análisis de tipo psicológico, ¿ok? Psicológico, porque también estudia la mentalidad de los científicos y de los cambios que producen las revoluciones científicas. Hay un estudio de tipo psicológico que podríamos denominar psicología social, psicología de masas, también un estudio histórico, ¿ya? En esta obra. Entonces, la historia de la ciencia es también el estudio del contexto de descubrimiento de las teorías científicas. O sea, la historia de la ciencia, estudiar la historia de la ciencia es estudiar el contexto de descubrimiento. Es decir, cómo las teorías científicas se descubren, se formulan, se plantean, cuál es el contexto que está detrás de una teoría, la época en la que viven los científicos, las crisis económicas, los conflictos políticos, las guerras, etc. ¿Qué es lo que ocurre en esa época? ¿Qué motivaciones tienen los científicos o qué obstáculos se enfrentan los científicos para poder desarrollar la ciencia? Entonces, a eso se llama contexto de descubrimiento de las teorías científicas. Es decir, cómo la ciencia se ha desarrollado en el tiempo. ¿Ok? Por tanto, la historia de la ciencia, el estudio de la historia de la ciencia está vinculado, estrechamente vinculado a la sociología del conocimiento y a la psicología social. ¿Ok? Tiene que ver también con la psicología social. Kuhn, a propósito de este aspecto de la psicología social, para que entiendas a qué me refiero, Kuhn dice que hay que esperar a que los viejos se mueran, los viejos científicos, dentro de la comunidad científica. La comunidad científica está conformada por las universidades. Dentro de ellas están los científicos, físicos, matemáticos, etcétera, astrónomos. Entonces, para que una teoría científica, para que un paradigma se, ojo, sea aceptado por la comunidad científica, para que sea aceptado, para que podamos introducir un nuevo paradigma científico y para que sea aceptado por la comunidad, lo que tenemos que hacer
es esperar a que los viejos se mueran, los viejos científicos. ¿Por qué? Porque los viejos, por un factor generacional, un factor psicológico, ellos se resisten a los cambios. En cambio, los jóvenes siempre están buscando actualizarse, innovar la ciencia. ¿Ok? Son ellos quienes promueven revoluciones científicas, no los viejos. Entonces, esos comentarios de Kuhn, lo que Kuhn dice tiene sentido cuando tú analizas, por ejemplo, la revolución copernicana. Es decir, el modelo de Copérnico, la teoría heliocéntrica y el modelo de cómo estructura el universo va a chocar contra la forma tradicional que se explicaba el universo, es decir, el modelo aristotélico tolemaico, Aristóteles y Ptolomeo y la teoría geocéntrica del universo. Entonces, no es un asunto tan fácil e inmediato que un paradigma reemplace a otro de la noche a la mañana. No es así. Tienen que pasar años, siglos, para que un paradigma novedoso sea aceptado por la comunidad, porque existen, ojo, censura, prohibiciones, resistencia de un sector de la comunidad científica. Y eso fue lo que pasó con el copernicanismo, con la teoría heliocéntrica. ¿Ok? Entonces hay conflictos con los poderes de la iglesia, ¿ya? Frente a nuevas maneras de pensar, de entender la naturaleza o de explicar el universo. ¿Ok? Muy bien. Por esa razón, algunos epistemólogos, Popper, Carnap, Hempel, entre otros, ellos creen que la historia de la ciencia no es un objeto de estudio legítimo de la epistemología. O sea, los epistemólogos no tenemos por qué dedicarnos a la historia de la ciencia. La historia de la ciencia no es objeto de estudio de la epistemología para algunos epistemólogos, como Popper, Carnap y Hempel. En cambio, para Thomas Kuhn, la historia de la ciencia sí es importante, sí es objeto de estudio también de la epistemología. O sea, eso significa que entre los epistemólogos, pues, hay opiniones diferentes, ¿ok? Sus posturas son distintas sobre la importancia que tiene la historia de la ciencia. Para algunos, la historia de la ciencia no es relevante, no es importante. Para otros sí lo es, ¿ok? Entonces, Popper, Carnap y Hempel, ellos creen que el objeto de estudio legítimo de la epistemología es el estudio del contexto de justificación. El contexto de justificación es otra cosa, no es lo mismo que el contexto de descubrimiento. El contexto de justificación tiene que ver con los criterios que proponen los epistemólogos. ¿Para qué? Para determinar la validez de una teoría. ¿Cuáles serían esos criterios para determinar la validez de una teoría? Esos criterios para establecer la diferencia entre ciencia y pseudociencia. Esos criterios llamados criterios de demarcación entre ciencia y pseudociencia o ciencia y metafísica. Por ejemplo, la verificación, la falsación. Ya, esos temas, esos problemas son genuinos, legítimos, y a ellos se deben dedicar los epistemólogos. Entonces, eso es lo que opinan Popper, Carnap y Hempel. A eso se le llama contexto de justificación, que es muy diferente del contexto de descubrimiento de una teoría científica. Aclarado eso, vamos a tratar de orientar la clase desde la perspectiva kuhniana, desde el modelo kuhniano de su obra de las estructuras. Es decir, vamos a tratar de orientar la clase a partir de la idea de que en la historia de la ciencia se han producido revoluciones científicas. Revoluciones científicas en los diferentes campos de la ciencia. En las diferentes disciplinas se han producido revoluciones científicas. ¿Ok? Vamos a poner énfasis sobre todo en la astronomía, en la cosmología. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para comenzar, lo primero es caracterizar la ciencia. Las características generales de la ciencia antigua. Aquí tenemos las características generales de la ciencia antigua. Características generales. Y vamos a tomar como referente de científico antiguo Aristóteles. Aristóteles fue un científico en la antigüedad.
fue el padre de varias ciencias y un científico referente, además de filósofo sistemático. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tú estás viendo en pantalla una de sus obras, una de las obras de Aristóteles. Y esta obra es sobre cosmología, sobre astronomía. De Caelo, así se titula su obra, De Caelo, o sea, sobre los cielos, sobre los cuerpos celestes, sobre los astros, ¿ya? De Aristóteles. Entonces, es importante considerar esto porque Aristóteles es el que va a plantear el modelo geocéntrico del universo. El geocentrismo, ¿ok? Fue planteado por Aristóteles. Y luego Ptolomeo, ¿ya? Va a recoger el planteamiento de Aristóteles y también lo va a defender, ¿ok? Entonces, ¿qué características presenta la ciencia antigua? Una primera característica es que la ciencia antigua es cualitativa. Le preocupa al científico las cualidades o las variables cualitativas. ¿Ok? Entonces, si yo tuviera que describir a una persona, yo describo las variables cualitativas. Por ejemplo, su color de ojos, su color de cabello, ¿ya? Yo describo, por ejemplo, su estado civil, si está soltero o casado, ¿me entiendes? Su estado de ánimo, si está alegre o está triste. Estoy describiendo cualidades, no cantidades, sino cualidades. La ciencia moderna se ha caracterizado por ser cuantitativa, es decir, basa su conocimiento en mediciones. Los científicos modernos están obsesionados con medir, quieren medirlo todo, ¿ok? Entonces, en la ciencia antigua, esta es cualitativa y hay unas ideas o conceptos aristotélicos que describen cualidades. Por ejemplo, la idea de causa formal, que es la esencia de las cosas, la causa final o la idea del bien en Aristóteles como la felicidad. ¿Ok? Otra característica de la ciencia antigua es el carácter especulativo. Es una ciencia muy teórica, muy abstracta, muy especulativa, ajena a la experiencia y a la evidencia empírica, como que eso es algo secundario. ¿Ok? Eso también tiene que ver con cómo Aristóteles descubre las leyes o explica el universo. Aristóteles cree que las leyes del universo se deducen lógicamente de la razón pura, de la pura razón, sin ayuda de la experiencia, sin el apoyo de la experiencia. Entonces, ahí hay una limitación en las características y de la ciencia antigua, ¿no? Frente a la ciencia moderna que se basa en la observación, se basa en experimentos, ¿ok? Y tiene un carácter empírico. Entonces, es cualitativa, es una reflexión basada en la razón, sin intervención de la experiencia. También es deductiva, es deductiva. Se basa en un razonamiento lógico que Aristóteles denominaba silogismo. Silogismo aristotélico era deductivo, deductivo. También tiene una característica metafísica. La ciencia aristotélica, la ciencia antigua, todavía está manchada, todavía está, digamos, aferrada o contaminada de metafísica. Esa metafísica es heredada de Platón, pero todavía hay metafísica en la ciencia aristotélica, ¿ok? Entonces, aquello que está más allá de lo físico, por ejemplo, Dios para Aristóteles como el primer motor inmóvil, las ideas platónicas, las esencias, el ser, son cuestiones metafísicas. Otra característica de la ciencia antigua es que es argumentativa, interpretativa, es decir, la verdad para los científicos antiguos se determinaba a partir de un diálogo, de una conversación, de una disputa, y la verdad la tenía aquella persona que ganaba el debate, que argumentaba mejor, básicamente. Pero la época moderna no es así, no, el científico que tiene la verdad o la teoría verdadera no es aquella en la que hay una mejor argumentación, sino que aquel que demuestra con evidencia empírica
con observaciones, con experimentos en un laboratorio, que su teoría es verdadera, más allá de la discusión que yo pueda tener con alguien o los argumentos que yo pueda elaborar. ¿Ok? Entonces, estas serían las características generales de la ciencia antigua. Y aquí es muy importante, obviamente, Aristóteles como un referente de la ciencia antigua. Aristóteles, recuerden ustedes que fue el padre de varias ciencias: la biología, la psicología, la lógica, padre de varias ciencias, ¿ok? Y uno de los filósofos más sistemáticos de la antigüedad. Entonces, Aristóteles tiene varias obras sobre ciencia: el Decaelo, ¿no? El Decaelo, la física, la historia también de los animales, son algunas de sus obras científicas. También está De Anima o Tratado sobre el Alma, es un libro sobre psicología. ¿Ok? Ahora, según Aristóteles, entonces, el universo está compuesto por esferas concéntricas, ¿ya? Unas esferas, los planetas, los cuerpos celestes tienen forma de esfera, y la esfera es una figura perfecta. ¿Ok? Es decir, los cuerpos celestes son perfectos para Aristóteles, son perfectos y están compuestos de éter. Éter es el quinto elemento. La tierra, el aire y el fuego, esos son elementos que componen la Tierra, el planeta Tierra o la Tierra, pero más allá de la Tierra, los cuerpos celestes están compuestos de otro elemento que se llama éter. El éter es un elemento puro y brillante, luminoso, ¿ok? Entonces, Aristóteles nos va a hablar del universo, de su estructura, y nos va a hablar también de Dios como el motor inmóvil que hace posible el movimiento de el mundo, ¿ya? El movimiento circular de las esferas, ¿ok? Entonces, para Aristóteles, la Tierra ocupa el centro del universo y es el lugar donde todo cambia y hay corrupción, todo es corruptible, mientras el cielo, los cuerpos celestes, ¿ya? Son perfectos, no tienen irregularidades, son figuras perfectas, esferas perfectas, son figuras divinas, ¿ok? Y están rodeando la Tierra. La Tierra está formada o constituida por cuatro elementos: el agua, el aire y el fuego. Los elementos tienen un movimiento natural. El aire y el fuego se mueven hacia arriba de manera natural, su movimiento es ascendente. Y el agua y la tierra se mueven hacia abajo, su movimiento es descendente, de manera natural tienden hacia abajo. Es eso lo que va a decir Aristóteles, ¿ok? Entonces, Aristóteles, en su cosmología o en su astronomía, la Tierra ocupa el lugar central y estaba rodeada de esferas concéntricas que, bueno, contenían a la Luna, el Sol y los otros planetas. ¿Ok? Y bueno, había un quinto elemento que es el éter, del que están compuestos los cuerpos celestes. El éter es incorruptible y es perfecto. Este sistema era aceptado, y eso no podemos olvidar, ¿ya? Que el sistema aristotélico, tolemaico, ¿ok? Fue aceptado por la Iglesia. La Iglesia católica aceptó y defendió el modelo aristotélico tolemaico del universo. El sistema aristotélico tolemaico, el sistema del universo, la imagen del universo en la época antigua fue defendida por la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia estuvo a favor de ese modelo. ¿Por qué? Porque según los teólogos, el modelo de Aristóteles y Ptolomeo, el geocentrismo, esa teoría, es conforme a la Biblia, es conforme a la palabra de Dios. ¿Ok? No es al revés, ¿eh? No es que la Biblia sea conforme o se ajuste a la teoría científica. No, no, no. Es la teoría científica la que se ajusta a las verdades de Dios. Entonces, se cita en esa época, te estoy hablando ya de la época del Renacimiento, en el que hubieron conflictos con la Iglesia, en el que hubo mucha censura a través de la Santa Inquisición, se persiguió a algunos científicos, ¿ok? Se encarceló, ¿ya? Y se prohibió defender el copernicanismo. En esa época, los profesores universitarios que eran teólogos y eran aristotélicos, ellos citaban la Biblia, ¿no? Dios lo dijo así,
y esta es la verdad, no hay otra. ¿Ok? Salmo 93:1. Tú, Dios Todopoderoso, has fijado la tierra firme e inmóvil. Lo que Dios dijo es verdadero, es cierto. Y Aristóteles también lo dice. Entonces, lo que dice Aristóteles es conforme a la Biblia. Por lo tanto, la Iglesia aceptó y defendió el modelo aristotélico tolemaico. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Entonces, tuvo el respaldo de la Iglesia Católica. Ahora, antes de ver la imagen del universo en la antigüedad, la imagen que encontramos en Aristóteles del universo, su modelo, y que luego va a ser recogido y defendido por Ptolomeo, veamos primero una diferencia muy importante en la estructura del universo aristotélico. Aristóteles va a hablar del mundo sublunar y del mundo supralunar. Va a diferenciar el mundo sublunar del mundo supralunar. ¿Cuál es la diferencia? El mundo sublunar es la Tierra es el mundo sublunar. Y en la Tierra todo es cambiante, todo es corruptible y todo es imperfecto. ¿Ok? La Tierra es el centro del universo y está compuesto de los cuatro elementos que ya mencionamos. Ahí están los cuatro elementos. ¿Ok? Que fue planteado por Empédocles. ¿Recuerdas? Él planteó los cuatro elementos como arge, agua, aire, fuego y tierra. ¿Ok? Y como ya indiqué, cada uno tiene su movimiento natural. Luego, por otro lado, tienes el mundo supralunar. Aquí está la luna y más allá de la luna, los cuerpos celestes y los planetas, las estrellas. Los cuerpos celestes son perfectos y sin manchas. No tienen manchas, no tienen irregularidades, son figuras perfectas, como la esfera. El movimiento de estos cuerpos celestes esféricos es un movimiento lógicamente circular. Su movimiento es circular y, ojo, es un movimiento que no se detiene, siempre están moviéndose de manera circular. Los cuerpos celestes giran alrededor de la Tierra, todos los cuerpos celestes. Todos los cuerpos celestes, incluyendo la Luna, el Sol, giran alrededor de la Tierra, ¿ok? Alrededor de la Tierra. Y recuerda que el mundo supralunar, los cuerpos celestes en general, están compuestos de éter, ¿ya? Su componente fundamental es el éter. El éter es un elemento puro, brillante y luminoso. De eso están compuestos, ¿ya? Los cuerpos celestes, los astros. ¿Ok? Entonces aquí tienes la diferencia entre el mundo sublunar y el mundo supralunar. ¿Ya? Sublunar y supralunar. Bien, ahí tienes la imagen. Ahora estoy compartiendo la imagen de la estructura del universo según Aristóteles y Ptolomeo. Aristóteles y Ptolomeo comparten esta visión del universo, esta imagen antigua del universo. ¿Ok? Puedes observar los detalles, fíjate en los detalles, ahí está. Observa bien los detalles de la ubicación de los planetas y de la Tierra en el centro del universo. A ver, miren, aquí está la Tierra, ahí está en el centro, y aquí están los cuatro elementos que componen la Tierra. Tierra, aire, agua, fuego. Ahí están. Y luego tienes aquí la Luna, en primer lugar la Luna, rodeando la Tierra. Ok, luego tienes a Mercurio, en segundo lugar está Mercurio, ahí está, Luna, Mercurio, luego está Venus y luego el Sol. El Sol está aquí, miren, rodeando la Tierra. Marte, Júpiter y Saturno.
Saturno. Y después de Saturno viene la siguiente esfera, ¿ya? Estas son esferas concéntricas, ¿ya? Que describen una órbita circular. Luego viene esta esfera, mira. Esta esferita que parecen manchas amarillas, a eso se llama la esfera de las estrellas fijas. La esfera de las estrellas fijas. O sea, las estrellas no se mueven, ¿ya? No se mueven, son estrellas fijas, no cambian. Y rodean la Tierra y a los planetas o los astros que están ahí, ¿ok? Ahora, esta imagen, en algunas características, en algunos aspectos, en realidad Copérnico no la modifica, pero obviamente la modificación radical que hace Copérnico es que el Sol ocupa el centro. Sin embargo, en Copérnico, por ejemplo, características que se mantienen, el modelo aristotélico tolemaico es que el movimiento sigue siendo circular. Los planetas, los cuerpos celestes se mueven describiendo órbitas circulares. Ahí Copérnico obviamente se equivocó. Después de Copérnico, Kepler va a corregir ese error y va a sostener que el movimiento de los planetas, de los cuerpos celestes, sus órbitas son elípticas, no son circulares. Eso después lo va a plantear Copérnico y Galileo también va a estar de acuerdo con Kepler, diré, con Kepler. Es Kepler quien corrige a Copérnico y luego Galileo se basa en Kepler para referirse a las órbitas de los cuerpos celestes y su trayectoria. ¿Ok? Entonces, esta es la imagen, ¿ya? De la cosmología aristotélica, de la cosmología antigua, compartida por Aristóteles y Ptolomeo. ¿Ya? Y Ptolomeo. ¿Ok? Aquí está el mundo sublunar y el mundo supralunar, según lo planteado por Aristóteles. Ahora, otro científico sumamente importante fue Ptolomeo. Por eso es que el modelo clásico del universo, el modelo, ¿ya?, de la imagen antigua del universo, se conoce como, o se denomina como modelo aristotélico tolemaico, guión tolemaico. O sea, hace referencia a los dos más grandes científicos de la antigüedad, Ptolomeo y Aristóteles. Aristóteles del siglo IV antes de Cristo y Ptolomeo de los primeros siglos después de Cristo, o sea, siglo II, siglo II después de Cristo. Ptolomeo fue un científico que nació en Alejandría, en Egipto, y también estuvo a cargo de la Biblioteca de Alejandría, la más grande biblioteca de la antigüedad. Su obra, la obra de Ptolomeo, más importante obra de Ptolomeo, se titula Almagesto. ¿Qué significa Almagesto? Significa el más grande o el gran tratado. ¿Ok? Un tratado de ciencias naturales, física, astronomía, cosmología. ¿Ok? Ptolomeo se basó en la cosmología de Aristóteles, o sea, recogió el planteamiento de Aristóteles acerca del universo. ¿Ok? Recogió su planteamiento, su teoría, la teoría aristotélica del geocentrismo. Y también va a ser defendida por Ptolomeo, va a respaldar la teoría geocéntrica del universo. Pero Ptolomeo plantea una objeción, una observación. Ptolomeo tiene la sospecha de que el movimiento de los planetas, de los cuerpos celestes, no es circular, no es circular. ¿Ok? Entonces Ptolomeo comienza a hacer cálculos matemáticos, análisis, y comienza a pensar que hay algo extraño en el movimiento de los cuerpos celestes y que este no es circular, no describe órbitas circulares, sino órbitas excéntricas. ¿Qué quiere decir esto? Que sus movimientos no son circulares, sino que podrían ser elipses o podrían ser parábolas. Podría ser un movimiento parabólico o elíptico, el movimiento que describen los planetas en sus órbitas. Entonces, esta sospecha va a ser confirmada después por Kepler, porque Copérnico sigue pensando que el movimiento de los astros, de los cuerpos celestes, es circular. Es Copérnico quien corrige, diré, es Kepler quien corrige a Copérnico y después Galileo
se adhiere a las ideas de Kepler. ¿Ok? Entonces, eso es algo interesante en los planteamientos de Ptolomeo que recoge el modelo aristotélico del universo. También Ptolomeo va a elaborar el primer catálogo de las estrellas y también estableció criterios para predecir los eclipses e inventó el horóscopo. ¿Ya? Ptolomeo inventó el horóscopo. ¿Ok? Entonces, estas son algunos de los aspectos y contribuciones, ¿ya? De Ptolomeo. ¿Ok? Entonces, tenemos Aristóteles y Ptolomeo y la imagen del universo que ellos plantearon. ¿Ok? Esa imagen que habíamos presentado aquí. O sea, luego te voy a presentar la imagen del universo moderno, la imagen moderna del universo planteada por Copérnico. Te vas a dar cuenta de la diferencia entre ambos modelos o ambos sistemas e imágenes del universo, tanto en la antigüedad como en la época moderna. Muy bien. Entonces, esto nos conduce a hablar de la ciencia moderna, ¿ya? Para diferenciarla de la ciencia antigua. Entonces, la ciencia moderna, es resultado de una revolución científica. Y Copérnico es el autor de la teoría heliocéntrica y por ende es el protagonista de la más grande revolución científica moderna. ¿Ok? O sea, lo que Copérnico hizo no es poca cosa, no es poca cosa. ¿Ok? El cambio que produjo en la mentalidad en la época, ojo, frente a un modelo que se había mantenido vigente durante siglos, costó mucho trabajo poder llegar a esas conclusiones y poder posicionar un modelo, ¿ya? Del universo que sea distinto al de Aristóteles y Ptolomeo. ¿Ok? Entonces, aquí primero señalamos las características. ¿Ok? Este que ves aquí fue Copérnico. Características de la ciencia moderna. En primer lugar es cuantitativa, ¿ya? Es cuantitativa. La ciencia está basada en mediciones. Todo se tiene que medir. Es cuantitativo. Es observacional. Está basada en observaciones a través de instrumentos que se van a inventar, a través de técnicas, de dispositivos técnicos y tecnológicos, como el telescopio o el microscopio. Las observaciones son fundamentales. También es empírica, ¿ok? Hay una confianza, esto significa que hay una confianza en la experiencia, ¿ok? Confianza en la experiencia y la observación empírica. También, por supuesto, la ciencia moderna es experimental, ¿ya? Experimental, o sea que realizan experimentos en laboratorios, ¿ok? Realizan pruebas para comprobar o corroborar sus hipótesis. También es matematizada, ¿ok? Matematizada. Matematizada en el sentido de que el saber, el conocimiento, debe expresarse en un lenguaje matemático, dado que el lenguaje matemático es un lenguaje riguroso, preciso y exacto. ¿Ok? También es inductivo. La inducción se va a convertir en el método de la ciencia moderna por excelencia. El método moderno de la investigación de la naturaleza va a ser la inducción, ¿ya? El método inductivo. Muy bien. Entonces, también es predictivo, ¿ok? Predictivo, se dice, se deducen nuevos conocimientos y nuevos, ¿no? Y eventos futuros que van a ocurrir en el futuro.
¿Ok? Muy bien. Entonces, estas son las características generales. Muy bien. Entonces, estas son las características generales de la ciencia moderna. Y aquí tenemos a Copérnico. Copérnico, 1473. Muy bien. Ahora, lo primero que vamos a señalar aquí es lo siguiente. ¿Ok? Copérnico fue un polímata. ¿Ya? Se le llama polímata. ¿Qué significa polímata? Entonces, ¿qué quiere decir polímata? Polímata es un científico o un hombre que se dedica a innumerables actividades, o sea, matemático, físico, astrónomo, filósofo, inventor, ingeniero, etcétera. Un polímata, ¿ok? Renacentista de origen polaco, ¿ok? Ese fue Copérnico. Siglo XV, siglo XVI. Formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar. Muy bien. Entonces, él es el autor de la teoría heliocéntrica del sistema solar y, por tanto, como ya había señalado, el protagonista de la más grande revolución científica moderna. Aquí está su obra De Revolutionibus. Esta obra ha venido en el examen de San Marcos. En el último examen de San Marcos 2024-1, 2024-2, en el 2024-2, vino una pregunta, citaron la obra de Copérnico y plantearon una pregunta sobre la interpretación realista y una interpretación instrumentalista de, de la naturaleza del universo que propone, bueno, que se propone el que prologó la obra a partir de leer la obra de Copérnico, ¿ya? Sobre las revoluciones de los orbes celestes. Entonces, aquí aparece la obra de Copérnico, ¿ok? Luego vamos a revisar esa pregunta que vino en San Marcos para que vean esa pregunta, qué es lo que están preguntando, ¿ok? Fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la ciencia moderna, ¿ok? Muy bien. Entonces fue una enorme contribución pionera a la revolución científica en la época del Renacimiento. Muy bien. Entonces, para Copérnico, el Sol se ubica en el centro del universo. A ver, vamos a ver acá. Ahí está. Aquí tienes la imagen del universo, eh, la imagen moderna del universo de Copérnico. Este es el sistema copernicano. Aquí puedes ver el sistema copernicano. A ver, tenemos el Sol en el centro. Aquí está el Sol. ¿Ok? Sol. Y aquí alrededor, este planeta es Mercurio. Miren. Mercurio en primer lugar, Sol, Mercurio. Luego tienes a Venus. Ahí está Venus. En segundo lugar. En tercer lugar está la Tierra.
La Tierra sería el tercer planeta. Y la Tierra tiene su satélite que es la Luna. Pero la Luna aparece aquí, ojo, en su propia esfera. O sea que la Luna sería un planeta más entre otros planetas, porque para Aristóteles y Ptolomeo, la Luna gira alrededor de la Tierra. La Luna no gira alrededor, ojo, de la Tierra, ojo, que está fuera del centro. ¿Ok? Para Aristóteles y Ptolomeo, la Tierra está en el centro y todos los planetas giran a su alrededor, incluyendo la Luna. Pero aquí la Luna gira, aquí vemos que aparece la Luna todavía girando alrededor del Sol, ¿ya? Entonces, todos giran alrededor del Sol, el movimiento es circular. Todavía se mantiene la idea de movimiento circular en Copérnico, ¿ya? Luego está Marte, luego tienes a Júpiter y finalmente Saturno. Esos son los planetas, los astros, los cuerpos celestes en el ojo modelo, la imagen moderna del universo, el modelo, el sistema copernicano. Y alrededor de los planetas, ¿ya? Alrededor de los planetas, en este caso Saturno, hay unas estrellas. No sé si puedes ver las estrellas, ya. Hay unas estrellas. Estos son lo que ya se encontraba también en Aristóteles y Ptolomeo, su modelo geocéntrico, la esfera de las estrellas fijas. O sea, al final, todos los planetas están rodeados de estrellas y las estrellas son fijas, no se mueven. Esfera de las estrellas fijas. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la imagen moderna del universo, el modelo copernicano. ¿Ya? El modelo copernicano que significó una revolución, ¿no? Un cambio de paradigma, una revolución científica, ¿ok? De grandes, digamos, repercusiones en la época. ¿Ya? El modelo copernicano, ¿ok? Ahora, es importante al respecto entender la contribución de Galileo. O sea, ¿qué papel juega Galileo en relación al modelo copernicano? ¿Galileo fue copernicano o no fue copernicano o fue aristotélico, tolemaico? O sea, ¿qué defendió Galileo? Galileo fue también un científico del Renacimiento, astrónomo, matemático, inventor, artista, etcétera, ¿no? De origen italiano. Algunos lo consideran como el padre de la astronomía, el padre de la física o el padre de la ciencia moderna. Entonces, Galileo es un personaje clave para poder entender la importancia que tuvo Copérnico y la repercusión del sistema copernicano. ¿Ok? Entonces, en el caso de Galileo, ya Galileo redactó su obra, la máxima obra de Galileo, se titula Diálogo de los dos más grandes sistemas del universo. Es la obra de Galileo, Diálogo de los dos más grandes sistemas del universo. ¿Cuáles son esos dos más grandes sistemas del universo? El de Aristóteles y Ptolomeo y el de Copérnico. Entonces, Galileo hace un análisis de los dos sistemas. Y por supuesto, Galileo se va a inclinar hacia el copernicanismo. En un comienzo, Galileo no está convencido del copernicanismo. O sea, que considera que el copernicanismo, digamos, todavía falta convencer a los científicos porque no hay todavía la suficiente prueba empírica, evidencia empírica para defender el copernicanismo. Entonces, Galileo un comienzo está dudando acerca del copernicanismo, tiene sospechas, pero necesita buscar la evidencia empírica. ¿Ok? Y por otro lado, también la censura de la Iglesia Católica, ¿ya? Censura, la persecución, las prohibiciones para todos aquellos que se declaren copernicanos y defiendan el copernicanismo. Es por eso que Galileo, de manera estratégica, él, cuando ya está corroborando, ya con las corroboraciones, las observaciones que obtiene Galileo, Galileo se va a declarar copernicano en privado. En privado era copernicano. O sea,
al interior de su casa, con su familia y sus amigos más cercanos, ellos saben que es copernicano. Pero en público, Galileo fue profesor de matemática en la Universidad de Pisa, en la Universidad de Padua. Él en público es aristotélico. En público es aristotélico tolemaico, ¿ok? En público. Pero en privado, él ya no cree en el modelo aristotélico tolemaico. En privado, él es copernicano. Entonces, él actúa de esa manera para evitar la censura de la iglesia. La iglesia lo estaba persiguiendo, censurando, prohibiendo que él, ojo, defendiera el copernicanismo. ¿Ok? Entonces, hay un célebre conflicto entre Galileo y la Iglesia Católica, porque lo llaman a Galileo, o sea, los padres de la Iglesia, los escolásticos, lo llaman, le prohíben, ¿ya? Le prohíben divulgar el copernicanismo y defenderlo, ¿ok? Le prohíben a través de un decreto. Los papas, incluso él tuvo un amigo que se hizo papa, pero a pesar de que era su amigo, él dijo, yo no te puedo defender, no puedo suspender el decreto, lo condenaron a vivir a un arresto domiciliario de por vida, a Galileo. Pero Galileo, a pesar de ello, siguió investigando y va a publicar su obra, a pesar de la censura, que fue llamado también a hacer sus declaraciones y él insistió que, bueno, él, digamos, en defender el modelo copernicano. Ahora, algo que es importante, que tanto Kepler y Galileo van a defender el modelo copernicano, ¿ok? Entonces, pero para defender y para tener la seguridad plena de que Copérnico está diciendo lo correcto, necesitamos pruebas, evidencia empírica, ¿ok? Y esa evidencia empírica finalmente se va a encontrar, se va a demostrar. Entonces, lo que hace Galileo es demostrar la validez del copernicanismo a través de las observaciones que hizo Galileo con su telescopio, con su telescopio. ¿Ok? Entonces, demuestra la validez del copernicanismo a partir de las observaciones que hizo Galileo con su telescopio. ¿Ok? Y por tanto, refuta e invalida el sistema aristotélico tolemaico. ¿Entiendes? Pero poco a poco, gradualmente, la gente va a aceptar esto, porque de buenas a primeras, no, la gente no lo acepta. ¿Ok? Entonces, para 1608, 1609 aproximadamente, se inventó el telescopio. ¿Ok? Se inventó el telescopio. Un holandés de nombre Hans Lippershey inventó el telescopio. Y Galileo, pues averiguó todo lo necesario para saber cómo lo hizo y en qué consistía su telescopio. Galileo, un año después, inventó su propio telescopio. Inventó su propio telescopio, inventó varios telescopios que eran mejores que el que había sido inventado. Mejoró el telescopio, inventó y mejoró su telescopio y comenzó a observar el universo. Comenzó a observar los cuerpos celestes. ¿Ok? Entonces, él va a emplear un método inductivo a través de la observación, ¿ya? Y de sus cálculos matemáticos, sus demostraciones matemáticas, va a poder establecer principios o leyes de la naturaleza, sobre todo cómo está estructurado el universo. Entonces, lo primero que es muy importante, ¿ya? Em, Galileo, después de inventar y mejorar su telescopio, comenzó a observar. ¿Y qué es lo primero que va a observar? Lo primero que va a observar es la luna. La luna. ¿Ok? Para 1909, 1910, 11, él sigue avanzando, como ya tiene el telescopio, comienza a observar y a mejorar su telescopio. Entonces, al observar la luna, ¿qué descubre Galileo? Que la luna
no es un cuerpo perfecto, no es un cuerpo celeste perfecto, no tiene forma perfecta como se había dicho, ¿ok? Que tiene forma irregular y que la luna tiene cráteres. La luna presenta montañas. Entonces, lo que va a decir Galileo, pues es algo que genera una gran conmoción, porque se había pensado que todos los cuerpos celestes eran perfectos, translúcidos, que estaban compuestos de éter. Entonces, la luna no tiene una forma perfecta, tiene irregularidades, ¿ok? Entonces, esto, o sea, poco a poco, con estas observaciones y estos descubrimientos, pues el modelo aristotélico tolemaico prácticamente va a ser abandonado, pero poco a poco, no rápidamente. O sea, tomó tiempo para que se abandonara ese modelo, porque la gente seguía creyendo lo que se había dicho durante siglos, ¿ok? Luego, Galileo siguió observando el universo y esta vez lo que observó fue al planeta Júpiter, ¿ok? A Júpiter. Entonces, cuando Galileo observó a Júpiter, vamos a ver a Júpiter, aquí está Júpiter, ya. ¿Sabes lo que descubrió Galileo? Que Júpiter tiene varios satélites, así como la Luna es el satélite de la Tierra, Júpiter tiene sus propios satélites y tiene varios. Y esos satélites giran alrededor de Júpiter, no giran alrededor de la Tierra, como pensó Aristóteles y Ptolomeo, ¿me entiendes? O alrededor del Sol, sino que giran alrededor de Júpiter. Júpiter tiene sus propios satélites que giran a su alrededor. Imagínense ese descubrimiento, el impacto que causó ese descubrimiento y también Galileo observó el Sol. ¿Y qué es lo que descubrió al observar el Sol? Que el Sol tiene manchas. El Sol tiene manchas. Ergo, no es un cuerpo celeste perfecto. ¿Entienden? Entonces, esto es importante porque Galileo, basándose en Kepler, también van a sostener que las órbitas son elípticas. Las órbitas que describen los planetas en su movimiento son elípticas y no son circulares. ¿Y por qué son elípticas? Esto se explicará después, Newton lo va a explicar en 1687, que publica Principia Mathematica, va a explicar el movimiento, ¿ya? Por qué los planetas describen un movimiento elíptico, ¿ya? Órbitas elípticas, eso se debe a la ley de la gravitación universal. Entonces, eso ya va a ser explicado después, ¿ya? Pero es interesante cómo poco a poco la ciencia va avanzando y progresando en cuanto a su conocimiento del universo, ¿entiendes? En cuanto a su conocimiento del universo, ¿ya? Entonces, es eso lo que descubre Galileo y por tanto Galileo valida, demuestra la validez de la teoría heliocéntrica, del copernicanismo, ¿entiendes? Y esto es fundamental para la ciencia moderna, pues, para el desarrollo de la ciencia moderna, ¿entiendes? El desarrollo de la ciencia moderna. Entonces, la obra de Copérnico, de Revolutionibus, 1543, se publica en 1543, es el año en el que Copérnico fallece. Copérnico fallece en el 543 y ese año se publica De Revolutionibus. Luego está la obra de Galileo, Diálogo sobre los dos más grandes sistemas del universo. Es una obra de 1632. Y la obra de Newton, 1687, Principia Matemática, que ya va a poder explicar, ¿no? Todas las anomalías o las incógnitas que se tenían en esa época acerca del movimiento de los planetas y de las leyes, ¿no?
explican su comportamiento, el comportamiento de los planetas y sus movimientos. ¿Ok? Muy bien. Ok. Ahora les voy a mostrar las preguntas que han venido en el último. Bueno, que esas preguntas las iba a dejar para. Con ustedes tengo más tarde, ¿no? Sí, tenemos clase más tarde. Les voy a mostrar una pregunta, básicamente. ¿Ya? Y luego las otras las hacemos el ejercicio más tarde. ¿Ya? La pregunta sobre de revolutionibus. ¿Ya? De revolutionibus. ¿Ok? De revolutionibus. Ya, a ver, lean la pregunta, les doy 2 minutos, ahí está la pregunta, ¿cuál es la clave? 2024-2, pregunta número 3, de revolutionibus.
A ver, ¿qué sale? ¿Cuál será la clave? Camila D. Ronald D. La D. ¿Seguros? Dice en la publicación original de la obra de Revolutionibus Orbium Celestium o Caelestium de Nicolás Copérnico se incluye un prólogo escrito por el editor Matías Osiander, en el que presenta dice, una interpretación no realista, sino instrumental de la teoría de Copérnico. ¿Ok? Sin embargo, es sabido que ni Johannes Kepler ni Galileo aceptaron tal interpretación instrumentalista, pues esta suponía que suponía esta. ¿Ok? Muy bien. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Dice Valeri A, marcándola, Melendres la C, Victoria la A, Campos la C, Ronald la C. Uy, hay dudas, hay dudas. Están marcando dos alternativas, todavía no hay un consenso. A ver, acá la clave se saca rápido. Sí, aquí dice, ojo, lo he sombreado con amarillo, tú puedes ver el sombreado, y está. Dice, interpretación no realista, dice. Interpretación no realista, sino instrumental de la teoría de Copérnico. O sea que hay dos formas de interpretar la teoría de Copérnico. Y como acá dice, una interpretación no realista, ¿ok? Ahora, dice acá, sin embargo, es sabido que ni Kepler ni Galileo aceptaron tal interpretación instrumentalista, ¿ok? No aceptaron la interpretación instrumentalista, sino que ellos aceptaron la interpretación realista. Pues esta suponía, ¿qué suponía esta? Como me está hablando de una interpretación realista, ¿qué entiendo yo por realista? ¿O qué debes entender tú por realista? Realista quiere decir que está basándose en la realidad, en los hechos tal y como estos se presentan. Es decir, es un conocimiento objetivo del comportamiento de los astros, de cómo se mueven los astros, su movimiento o de la estructura misma del universo. Entonces, si es realista, significa que la descripción del universo es objetiva. ¿Ok? A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, si tú analizas eso, aquí dice, pues esta suponía, ¿qué suponía? Ojo, la aceptación de tal interpretación instrumentalista, pues suponía irse en contra de qué? De la interpretación realista, pues. Entonces, en ese caso sería ¿qué cosa? Suponía que Copérnico habría traicionado su compromiso con una descripción objetiva de la realidad, pues. Esa es la clave, ¿entiendes? Sin embargo, dice sabido que ni Kepler ni Galileo aceptaron la interpretación instrumentalista. Pues, ¿qué supone aceptar esa interpretación? Que tendrías que abandonar o traicionar la descripción objetiva de la realidad, es decir, del universo, de la naturaleza. ¿Entiendes? Las otras son distractores. El mérito del prólogo no tiene nada que ver, si bien se habla del prólogo, pero no tiene que ver con el mérito que se ha reconocido en algunas universidades y en otras. Eso es un distractor. El propio Galileo habría priorizado el cálculo matemático. Aquí no me están señalando nada sobre el cálculo matemático y su prioridad. Eso no tiene que ver con la mirada realista. Copérnico estaría siguiendo las consecuencias del modelo cosmológico de Aristóteles. No, no está siguiendo las consecuencias del modelo cosmológico de Aristóteles, salvo en algunos aspectos o características. La nueva obra de Copérnico sería tan solo una ampliación de matices neoplatónicos, tampoco. Esto es un distractor. Como hemos señalado, no es una ampliación de Platón o algo por el estilo. ¿Entiendes? ¿Ok? Bueno, algunos estaban entre la A y la C, pero hay que tener cuidado. ¿Ok? Entonces, ese ejemplo que estoy poniendo, que estoy mostrando, ya claro, el ejemplo de que ha venido en el último examen,
¿ya? Y en el 2024 también habían algunas preguntas sobre historia de la ciencia. Entonces, están viniendo preguntas de este tipo sobre historia de la ciencia. Miren, cuando yo observé el examen, recuerdo el día del solucionario del 2024-2, ¿ok? Em, y del 2024-1 también. Ya más o menos, después de ver el examen, yo pude tener cierta sospecha de quién elaboró el examen, ¿ok? Y luego lo corroboré. Yo sé quién hizo este examen de admisión. Conozco al profesor. Es un profesor nombrado de la Escuela Profesional de Filosofía. Fue mi profesor. Él me enseñó. Llevé cursos con él. Ese profesor dicta los cursos de Historia de la Ciencia, dicta el curso de Epistemología, ¿ok? También dicta el curso de Filosofía Analítica. El profesor, yo lo conozco, incluso es un amigo mío, ¿ok? Y él fue convocado para este examen. Entonces, cuando yo las preguntas, rápidamente intuyo que fue él, por el tipo de preguntas que está haciendo, que tienen que ver con la historia de la ciencia, con la obra de Revolutionibus, porque en la universidad, cuando yo llevé cursos con él, leíamos la historia de la ciencia, ¿ya? A partir de, por ejemplo, historiadores de la ciencia como Alexandre Coiré, también Thomas Kuhn, y siempre el profesor nos hablaba de la revolución copernicana, o sea, citaba esta obra de Revolutionibus, ¿ok? Entonces, recordé, cuando vi esta pregunta, le recordé, dije, ¿quién hizo esta pregunta? Habrá sido el profesor que conozco y efectivamente fue él. Entonces, hice algunas llamadas y me confirmaron que fue el profesor. Entonces, si él está siendo convocado para hacer el examen, eso significa que van a venir, van a seguir, ojo, va a venir otra vez preguntas sobre historia de la ciencia. Ojo, lo que pasa es que como él dicta ese curso, es su especialidad, él va a orientar las preguntas hacia esos temas. También han venido preguntas sobre epistemología. Justamente él también dicta el curso de epistemología. ¿Ok? Entonces, ¿ya? Ahora, no, yo no hago las preguntas de examen de admisión porque las preguntas de examen de admisión las hacen los profesores nombrados. Yo soy contratado en San Marcos, eventualmente obtengo un contrato por algunos cursos, ¿ya? Lo hacen los nombrados. El profesor que te mencioné, que fue mi profesor, es nombrado, ¿ya? Él se nombró hace muchos años, es un profesor asociado, si no me equivoco, auxiliar, pero nombrado. Entonces, a ellos los convocan para el examen, ¿entiendes? Entonces, puede ser que también convoquen a otros y hagan preguntas sobre estética, que sí va a venir, de hecho, filosofía política, ética y antropología filosófica, aunque ahora las preguntas se han reducido en cantidad, según lo que el comunicado de la OCA, ahora van a ser 6 preguntas para los bloques D y E. Y de esas 6, bueno, con mayor probabilidad, historia de la ciencia o teorías epistemológicas, Popper, Feyerabend, Kuhn, ¿ya? ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que tomar en consideración. Sí, en el 2024-1 vino una pregunta de mi libro. Mi libro también fue utilizado para una pregunta del examen sobre estética. Puede ser que también otra vez utilicen mi libro, de repente no, no lo sé. Ok, entonces es una probabilidad. A ver, ahora les voy a compartir. ¿Ya? Aquí tenemos las preguntas del cuestionario. Bueno, para aquellos que todavía no han adquirido mi libro está a un costo accesible, recontra baratito. Por aquí lo tengo. Ese es el libro, Introducción a la Estética, Historia y Movimientos Artísticos. Es un libro de aproximadamente unas 200 páginas, 200,
10, 11, que incluye un banco de preguntas. Aquí aparece un banco de preguntas, preguntas sobre estética, preguntas de eco, con las claves. Aquí hay 40 preguntas de estética y, bueno, contiene todos los temas de estética. En historia de la estética, de las teorías estéticas, desde Sócrates hasta la estética contemporánea, Benjamin, Adorno, y también incluye los movimientos artísticos contemporáneos desde el impresionismo, el neoimpresionismo, posimpresionismo, modernismo, cubismo, ¿ok? Entre otros movimientos, ¿no? Surrealismo, fauvismo, entre otros movimientos, hasta el arte pop o el pop art. Incluye también el arte minimalista y el arte conceptual, ¿ya? Y está acompañado de imágenes. Tienes cuadros, imágenes de las obras más importantes y datos que describen la obra. Algunos datos biográficos, esquemas sobre historia de la estética, así resúmenes, ¿ya? Donde hay datos importantes, ¿no? ¿Ok? Entonces, si alguno de ustedes está interesado, la única manera de adquirirlo es a través de mi persona y tienen que ir al local de la Academia Grupo Ciencias. ¿Ok? El costo es de 20 soles y ese costo siempre y cuando vengas a la academia. O sea, en realidad no hay otro costo porque no hay otro lugar donde yo pueda entregarte el libro. Los días que voy a la academia son los días lunes, San Juan de Lurigancho, de 8 a 4 de la tarde, y el día miércoles y viernes en Comas. Los miércoles y viernes en Comas, en el local de Comas de Grupo Ciencias, ahí estoy dictando. Entonces, me escribes, ¿ya? Y bueno, vienes ese mismo día, así pues, contraentrega, traes el dinero, te doy el libro, o puede ser también por Yape. A través de Yape también podría ser. ¿Ok? Entonces, puede ser también de esa manera. ¿Ya? La próxima semana ya vamos a entrar, la otra semana nos toca teorías epistemológicas. Luego ya entramos a estética. Vamos a tener estética, dos clases de estética vamos a tener. ¿Ya? ¿Ok? Dos clases de estética. ¿Ya? Entonces, eso va a ser después. ¿Ok? Entonces, ahí está. Bueno, ahí les dejo mi número para cualquier cosa, si es un yape o lo que sea, ¿ya? Para poder gestionar lo del libro, ¿no? Ahí está el número, si van a yapear o algo así, con anticipación, pero como les comento, tendría que ser en el local de la Academia Grupo Ciencias. Delivery, bueno, no sé cuánto están cobrando los que hacen envío, o sea, te van a cobrar un monto adicional, ¿no? Ahora, también lo encuentras en internet, también está en Busca Libre, está en internet, está en varias librerías de Lima, en el Virrey de Miraflores, Librería Sur, varias librerías, ¿ya? Pero el costo es mayor. O sea, en las librerías está costando 40 soles o 45, está costando 35 soles, si no me equivoco, en Busca Libre. ¿Ok? Bien, entonces, veamos las preguntas, ¿ya? De el tema de historia de la ciencia. A ver, ¿qué tenemos aquí? Dice, la historia, ¿ya? La historia antigua, dice, la ciencia antigua de Grecia es un término moderno para designar la aplicación de la investigación sistemática de lo individual, el mundo y el universo. Esta ciencia empezó en Jonia, con Tales de Mileto, continuó con el astrónomo Ptolomeo, para formar los cimientos del método científico moderno. Pues esto es ciencia antigua. Me están hablando de la ciencia antigua en Grecia. Tales, así como los demás filósofos presocráticos que vinieron después de él, tenían influencias de las obras de los babilónicos, ¿no? De los babilonios y también de los egipcios, pero desarrollaron estos conceptos anteriores para explicar el mundo y el lugar de las personas en él, más allá de una visión teísta dominante en la época, aunque muchas discusiones sobre la ciencia de la antigua Grecia empezaron con Hesio y su calendario. Bien, entonces, aquí en el texto me está hablando de la ciencia antigua. Ptolomeo, o Tales,
ciencia antigua, y los orígenes en Egipto y en Babilonia, ¿no? De las ciencias como la matemática, la astronomía, etcétera. Entonces, veamos cuáles son las preguntitas. 1, 2. A ver, ¿qué tenemos aquí? Dice, del texto se infiere que la ciencia tuvo un desarrollo continuo. Si tuvo un desarrollo continuo, significa que no hay una ruptura entre la ciencia antigua y la ciencia moderna, sino que es una continuidad. O sea que el desarrollo del conocimiento es por acumulación y es continuo, no se rompe, no hay ruptura, no hay revolución científica. Por tanto, dice acá, no hay ciencia, ¿qué cosa? ¿Cuál sería la clave? No hay ciencia. Muy bien, aquí están marcando, Lisa indica que es la D. No hay ciencia moderna sin ciencia antigua. Correcto, muy bien, así es. Entonces aquí nos están planteando eso, la continuidad entre la ciencia antigua y la ciencia moderna. No habría una ruptura, una separación tajante. 2, si la ciencia antigua proviene ¿de quiénes? Según el texto de los babilonios, de los egipcios, entonces, ¿qué? Se equivocó. ¿Quién se equivocó? Epicuro, Sócrates, ¿quién se equivocó al sostener que los griegos eran los únicos animales racionales? Eso me huele a Aristóteles. Así es. Entonces, Aristóteles se equivocó. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la clave? La número 2 sería la E, pues. La E. Dos enano. Dos enano. ¿Ok? Dos enano. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, dice la siguiente, las mujeres también hicieron aportes a la ciencia, a la protociencia de la alquimia. En la Edad Media, los conventos cumplían una importante función. Las mujeres, la educación femenina y algunas de estas instituciones les brindaron a las mujeres la oportunidad de participar en la investigación académica. Pero cuando en el siglo XI se fundaron las primeras universidades, las mujeres quedaron en su mayor parte excluidas. Fuera del mundo académico, fue la botánica la ciencia que más benefició de las aportaciones de las mujeres en el inicio de la Edad Moderna. Italia parece haber reinado la actitud más abierta, entre otros lugares, hacia el estudio de la medicina por parte de las mujeres. La primera mujer que se sabe que obtuvo una cátedra de una disciplina fue Laura Bassi en Italia del siglo XVIII. Interesante. Veamos. De acuerdo, dice, del texto se infiere que el título más adecuado, ¿cuál sería? Más adecuado para dicho texto sería, ¿cuál es la clave? A ver, todavía no han marcado cuál sería la clave. Lean, lean, analicen y cuál sería la clave. Muy bien, veamos. La C, la D, la D. A ver, la clave en la 3 es la
La de el aporte de las mujeres al desarrollo de la ciencia. El aporte de las mujeres al desarrollo de la ciencia. Correcto, muy bien. Dado. Siguiente dice, suponía Aristóteles que había una diferencia absoluta entre el tipo de material celeste y la materia terrestre. Todas las cosas por debajo de la esfera de la luna estaban hechas a base de 4 elementos. Claro, hemos hablado de esto, ¿no? Agua, tierra, aire y fuego. Los cielos estaban formados por el quinto elemento, la quinta esencia. Los cuerpos celestes eran incorruptibles y eternos, siéndolo también sus movimientos. Eran circulares y uniformes. En la tierra se daba la generación y la corrupción, por lo que los movimientos terrestres eran rectilíneos y tenían principio y fin, como todos los fenómenos terrestres. Muy bien. Entonces, dice 4, se infiere del texto que él estaba compuesto por los planteados por los filósofos presocráticos, siendo él el quinto elemento. ¿Cuál es la clave? A ver, ¿qué están marcando? Veamos. La C, ¿seguros? A ver, veamos. La clave sería 4, 4 sería casa. Muy bien, el éter, pues. Estamos hablando del éter. Correcto, muy bien. Muy bien. 5. Se infiere del texto que él se mueve hacia abajo y él, clave. En la 5 sería la E. ¿Cierto? Enano, pues. Correcto, 5 enano. El agua y la tierra hacia abajo y el aire y el fuego hacia arriba. Sus movimientos. Ya. A ver, siguiente. Tenemos acá. A ver, ¿cuál será la clave en la siguiente? Ya, ¿cuál es la clave en la 6? A ver, dice el texto se refiere que hay entre la teoría de los 4 humores y la teoría de los 4 elementos. Ya, pues aquí se refiere a Empédocles, ¿cierto? Los 4 elementos. Y los 4 humores se refiere a quién? A Hipócrates. La clave, ¿cuál sería entonces? La clave entonces sería ¿cuál? 6. Clave casa, pues. La sintonía y la influencia entre Hipócrates y Empédocles. Correcto, muy bien. Muy bien, Valeri, Victoria. Muy bien, muy bien, muy bien. Que es que... A ver, vamos con la 7. Del texto se infiere que la ciencia y la filosofía comparten
probablemente sea cierto lo que dice. Ya. Entonces, a partir de ello, a ver, entonces la clave sería 7. ¿Qué comparten? Un origen incierto, un origen semejante, un origen común. Comparten la filosofía, no comparten. Dice, eh, como probablemente sea cierto lo que dice, la filosofía es la madre de toda la ciencia. La clave sería la D, pues. 7 dados, 7 dados, 7 dados, correcto, sí coincide. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Esther, muy bien, Vega, muy bien. A ver, vamos con la siguiente. Las ciencias naturales fundamentadas en la metafísica nominalista se diferenciaron de los estudios anteriores de raíz aristotélica en dos factores esenciales: la idea de la naturaleza y el método físico, la primera evolución desde la física ontológica aristotélica hacia el discurrir simbólico fundamentado en las matemáticas, pasando de, dice, de analizar el ser de las cosas a interpretar las variaciones de fenómenos. Muy bien. Por tanto, se renuncia a conocer las causas a cambio de medir los fenómenos sentado en las bases de la ciencia positiva. El método físico, por otro lado, se fundamenta en el empirismo, basado en el análisis de la naturaleza, el cual parte de una hipótesis de origen matemático para llegar a una comprobación a posterior de esa premisa priorística. Muy bien. Entonces, aquí mencionan a Bacon y el novum organum, presente en la ciencia como la técnica. Él introduce el método inductivo. Del texto se infiere que la, ligada a la, pasó después a convertirse en una. ¿En qué? Pregunta número 8. La clave en la 8 sería la E, la física aristotélica, metafísica, matemática. Pues la E sería la clave. ¿Ya? La clave sería la E. La clave sería la E. Enano. Ok, muy bien. 8 enanos. 9. A ver qué sale en la 9. Sobre Galileo. 9. A ver, dice Galileo, como fundador del método científico, inaugura la ciencia al reconocer en la medida el instrumento fundamental, dice, ¿ya? De la ciencia, lo cual sirve para discernir lo objetivo en los datos de la experiencia. Para él, la experiencia revela la manera directa, la verdad de la naturaleza, y el razonamiento sirve para extender a la experiencia, para reemplazarla donde ella no alcanza, pero no es capaz de sustituirla, porque la experiencia no es solo el fundamento del conocimiento humano, sino también su límite. La obra de Copérnico, dice, corresponde a la primera gran revolución científica, porque el heliocentrismo reemplaza al geocentrismo de Ptolomeo al demostrar que la Tierra gira sobre sí misma y alrededor del Sol. Se infiere del texto que Galileo funda una. ¿Qué cosa va a fundar? Muy bien, Lisa marcando la D. Está marcando la D. A ver los demás, ¿qué están marcando? ¿Cuál sería la clave? La clave en la número 9 sería... 9 sería la... Correcto, una nueva ciencia. Pues funda una nueva ciencia, un método cuantitativo al margen de lo subjetivo. Correcto, 9 dado, 9 dado. 10. Se infiere del texto que las, puntos suspensivos, y en particular la astronomía, se fundamenta en, por tanto, su teoría del conocimiento es de tipo empirista. En el texto estaba indicando que es de tipo empirista. A ver, veamos cuál sería la clave. De tipo a posteriori, empirista, analítico, a priori. La clave en la número 10 sería la C. Ciencias naturales, observación de la naturaleza de tipo empirista. 10 casa, 10 casa, 10 casa. Ok, 10 casa. Muy bien, muy bien, muy bien, Lisa. Vamos con la número 11. A ver, dice, la palabra planeta deriva de un término griego que significa vagabundo.
expresión empleada aún en la época posterior a Copérnico para distinguir los cuerpos celestes dotados de movimiento o que vagabundean entre las estrellas y de aquellos que mantenían fijas sus posiciones relativas. Para los griegos y para los sucesores, el Sol era uno de esos 7 planetas. Los restantes eran la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Las estrellas y estos sistemas, estos 7 planetas eran los únicos cuerpos celestes conocidos en la antigüedad. Ningún nuevo planeta fue descubierto hasta 1781, es decir, mucho tiempo después de haber sido aceptado la teoría copernicana. Los cometas, bien conocidos ya en la antigüedad, no fueron considerados como cuerpos celestes hasta el advenimiento de la revolución copernicana. Muy bien. A ver, Thomas Kuhn, ¿qué tenemos acá? ¿Cuál sería la clave? 11 dice, se infiere del texto ¿qué se infiere? Se infiere del texto que los que eran llamados planetas porque eran, ya pues sería los cuerpos celestes, ¿no? Los cuerpos celestes no tienen lugar fijo porque eran errantes o vagabundos. Casa, 11 casa, 11 la C de casa, 11 casa. 12, 11 C de casa, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Ronald, muy bien Vega. 12. Se infiere del texto que los conocimientos astronómicos y cosmológicos en la antigua Grecia, pues creían que él, ¿cuál sería la clave? Está fácil, ¿eh? No está complicado. Ya, pues se infiere del texto que los conocimientos astronómicos y cosmológicos en la antigua Grecia, pues creían que el clave, la clave sería, eran muy limitados, pues, porque creían que el Sol era un planeta. Clave enano, 12 la E de enano, 12 enano, ¿ya? 12 enano, ¿ok? Bien, ¿alguna pregunta, duda, consulta? A ver, consultas, dudas sobre las preguntas de este cuestionario. Todas las claves están, ¿tienen alguna duda? ¿Están claras? ¿Hay alguna consulta? Todo claro, profesor. No, profesor. Ok. Ya, este es el tema de historia de la ciencia. Ok. Sí, voy a enviarlo en unos minutos, ¿ya? Al tutor se lo voy a compartir, ¿ya? Y él le va a compartir a ustedes. Ahorita lo voy a enviar. Bien, chicos, no hay ninguna consulta. Voy a aprovechar el tiempo para compartir, voy a descargar desde mi computadora, voy a subirlo al correo, voy a enviárselo, voy a compartirlo con el tutor, ¿ya? Para que lo tengan el PPT. Listo, cuídense mucho, nos vemos más tarde. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profesor.